Pero acá tenemos, profesor, ya al expresidente de la República, Juan Buenos días, Jorge, Carlos ¿cómo estás? ¿Cómo va Varela. todo? Eh, Señor Ajá. Varela, ¿cómo ha vivido esta experiencia después de las elecciones de 2024? Ha habido una participación, ya tenemos del 92%, pero las elecciones terminaron. ¿Qué piensa el expresidente de esto? Sobre las internas del partido, En la interna del partido. bueno, yo creo que hay una tendencia que se ve clara hacia una nómina. Los panameñistas les gusta mucho identificarse. Yo respaldo a mi partido, por eso soy respetuoso de Nivel Blanco, pero hay una tendencia muy clara hacia un liderazgo que ha trabajado 30 años por el partido y que viene de representante, alcalde, diputado. O sea, la tendencia es clara pero hay que esperar, respetar el voto de los convencionales y esperar que se cuenten. Usted viene de blanco, pero ¿cómo está por dentro? El voto ya está depositado, ¿no? A ver, Ana. Pero bueno, principalmente lo que quiero es felicitar al pueblo panameño por la victoria de nuestra selección en el día martes, la clasificación al Mundial, y también decirles que a la clase política que hay que mantener ese ambiente de alegría, de felicidad, Había de un que dar el pueblo día unido. libre. ¿Ah? Había que dar el día libre. Yo respeto. La mía fue la primera clasificación. Tengo que reconocerlo, fue una decisión difícil. No Claro, es fácil parar la economía del país de un plumazo. O exacto. sea, y que tengan que pagar doble tiempo y los aeropuertos. Pero cuando a mí la seguridad del Estado me informó que de Arreján y La Chorrera, no lo he dicho antes, Ajá, venían bajando masivamente a la ciudad familias enteras, niños, yo, pero si es la 1 de la mañana, ¿cómo exacto, van a regresar a sus casas? Porque ahora Chorrera se reunió en Chorrera y Arreján en Arreján. Entendamos que el 50% de la población laboral de Panamá está en Arreján y La Chorrera. O exacto. sea, a mí lo que me preocupó fue esa avenida masiva hacia la ciudad eh, y, y los informes que me dan de la cantidad de gente en la calle esperando que la selección saliera de Tocumen. De Tocumen. Ellos se fueron a cambiar a Tocumen, aquí salieron del estadio directo y llegaron a las 4 de la mañana. Imagínate ahora que salieron de Tocumen, entonces Exacto. no me tocó más que hacer lo que hice. Pero bueno, yo respeto cada uno su decisión. Oiga, ¿qué piensa el presidente Juan Carlos Varela de, de cómo va a salir fortalecido el partido a partir del día de hoy? Gane quien gane. Yo creo que es importante la unidad, la presencia de la expresidenta Moscoso aquí es importante porque ella hacía, o sea, la presencia de todos los dirigentes del partido es importante. Yo creo que el presidente va a tener una gran oportunidad de relanzar el partido a los jóvenes en base a las obras que se dejaron más de 20.000 millones en obras en nuestra gestión de gobierno y va a tener la oportunidad de relanzar el partido a los jóvenes. Nosotros hemos hecho institutos técnicos como el ITSE, que es un gran logro, la remodelación de la Moisés Castillo, la Pedro Pablo Sánchez, la nueva escuela Fernando Guardia, la nueva escuela Nuevo Emperador, o sea, la renovación de la primavera en Santiago, o sea, tantas escuelas que se hicieron en el país, la Ciudad de las Artes, que se prácticamente se rescató en nuestro gobierno, más de 100.000 viviendas, Renovación Colón, Ciudad San Antonio, Ciudad Esperanza. Yo creo que el partido tiene que relanzarse en base a que es un partido que trabaja los temas puntuales del pueblo. Hay que despersonalizar los debates políticos. Panamá se da mucho a lo personal. La mina, China, todo se va como que, ¿qué dijo? Oye, vamos al tema puntual, que si los aviones, o sea, vamos al tema puntual y debatamos qué es lo que más le conviene al Estado panameño. Pero aquí todo se convierte en temas personales que hay que debatir los temas de Estado como son temas de Estado. Y yo siento que el tema de la reapertura de la mina debe darse producto de un gran diálogo nacional. Durante nuestra gestión de gobierno se construyó la mina. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir ahora? Pero sí estamos, y la empresa estaba consciente de que que eso era insostenible. Pero nosotros estuvimos a favor de la moratoria, que era que dejemos a ver qué pasa con este proyecto y en base a eso después que el país vía referéndum tome una decisión del futuro. Pero ya Claro. ese proyecto estaba en construcción y era un proyecto muy grande, entonces con muchos empleos de por medio, o sea, no se podía estar jugando con los empleos de las personas. Entonces yo siento que debemos de ya hacer un llamado a la clase política, que se bajen las tensiones, que aumentemos el diálogo para que los temas de Estado, como la reapertura de la mina, imagínense si la ley del Seguro Social nos tomó 2, 3 meses de protestas, Exacto. enfrentamientos con los sindicatos. Entonces, yo prefiero crear un ambiente de diálogo y de paz hacia ese gran debate, que es la reapertura de la mina en base a un diálogo, que es lo que permitirá iniciar la reactivación económica junto a las viviendas de interés preferencial y junto al turismo. Más coincide el debate de la mina con la época alta del turismo, que es el verano. Exacto. El profesor Cabrera tiene Presidente preguntas. Varela, buenos días, gusto en Edwin, saludarle. Óigame, saludos, Edwin, gracias por la oportunidad. por supuesto, Felicidades por Arca, mi segunda entrevista en Arca. gracias. Dicen que nunca, yo di una en Arca cuando tenía, creo que inauguramos Arca con una entrevista mía, si no me equivoco. Si no me equivoco, fue así. Mire,
Escuchando a Juan Carlos Varela, y por eso es interesante hablar, y yo lo reflexionaba esta mañana cuando abrimos esta transmisión, que los partidos, sobre todo los partidos bien organizados y demás, le abren los espacios por derecho propio a los expresidentes en Panamá y en buena parte del mundo lo hacen, porque tratan de rescatar la experiencia que han acumulado esas personas. Hace unos minutos atrás escuchamos a Mireya Moscoso, ahora estamos escuchando a Juan Carlos Varela. Y nos hace una reflexión de lo que debiera ser la clase política de este país en momentos y en un día donde el PRD por un lado y el panameñismo por el otro están asistiendo a este evento de renovar dirigencias y etcétera. Pero mientras eso ocurre, presidente Varela, hay un problema que sí hay para todo el país, es el desempleo. Y usted acaba de hablar de por así decirlo, megaproyectos que están en ciernes. ¿Cómo conjugar, le pregunto a Juan Carlos Varela, la necesidad del inicio de esos megaproyectos con la estabilidad política del país, en la que la clase política contribuye a estabilizarla o a inestabilizarla, según sea el caso? Bueno, Edwin, yo por eso he hablado del ambiente, bajar la tensión hacia el 26 por los retos que tenemos. Yo te doy un ejemplo. La ley de interés preferencial no se pasó bien. Dejaron al país sin ley por 6 meses, incluyeron un artículo que no iban a aceptar los bancos, se quedaron más de 600 millones sin desembolsar y se paralizó la construcción de ley de interés preferencial. Se corrigió enseguida, producto del diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, pero la Asamblea aprobó la ley y el Ejecutivo la sancionó, pero después se reconoció que había un error en la ley y se pasó una nueva ley y se sancionó por el Ejecutivo y se corrigió y ya se está reactivando la venta de interés preferencial con el respaldo de la banca del Estado, que espero sean más agresivos. Entonces, yo siento que es bien importante que ese tipo de debates se vea el tema, no se vean las personas. Ley de interés preferencial, ¿cuál es la ley que más le conviene al pueblo panameño, al Estado? Reapertura de la mina, ¿qué es lo que le conviene al pueblo panameño? ¿Qué le conviene al Estado panameño? Pero si se hace con diálogo y se baja la tensión, nos evitamos, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos desgaste y nos ahorramos proyectar una imagen al mundo de protestas o de enfrentamientos que no son necesarios. A mí me preguntaba antes por Asuntrack. Asuntrack no la define un obrero que de una forma irresponsable lanzó un bloque o las formas que se protestaban o una dirigencia, son 80.000 personas que están afiliadas al sindicato casi, de los cuales han contribuido a las obras más importantes del país. Tienen una comisión colectiva que las bases las van a respaldar por su comisión colectiva. Entonces yo siento que lo mismo que tiene que pasar de ese diálogo entre los políticos, entre los partidos, tiene que pasar con los gremios, con la sociedad civil, con los empresarios. Ahorita hay un debate del salario mínimo para que tengamos un país que avance, porque Panamá lo tiene todo, para que todos los panameños puedan vivir con sus necesidades básicas, educar a sus hijos y vivir un país en paz. Yo creo que la responsabilidad principal lo lleva la clase política, como tú lo has dicho. El martes clasificamos, todos estábamos contentos, ya el jueves estábamos en tensión, el sábado en tensión, entonces ya, por eso yo no he querido reaccionar ni al jueves ni al sábado, porque yo siento que la responsabilidad de la herencia política del país es buscar ese ambiente de diálogo para buscar beneficios para el pueblo. Hoy el panameñismo toma una definición de su dirigencia. ¿A dónde ve Juan Carlos Varela el panameñismo? ¿Más cercano a la administración Mulino o más en un papel de oposición a la administración Mulino? Bueno, hay una realidad. El candidato, uno de los candidatos con fortaleza para ganar la presidencia hoy es también el presidente de un órgano del Estado. Entonces, él es parte de una alianza con sectores independientes como Vamos y con el partido Moca. Y nosotros queremos que esa alianza se mantenga unida para hacer para dar gobernabilidad al Ejecutivo en las cosas que necesite, pero también ser el contrapeso y el balance en lo que tiene que haber en toda democracia y que esa misma alianza trate de construir las bases hacia un proyecto hacia el 2029 y que tenga posiciones en consenso en temas como la mina, en temas de la reactivación del empleo, del turismo, de la economía del país. Entonces, yo creo que la gran responsabilidad del nuevo presidente del partido va a ser relanzar el partido a los jóvenes en base a las obras que se han construido durante las diferentes administraciones panameñistas, en base a los legados, que hay errores, todos cometemos en la vida política, en la vida personal, pero al final el partido tiene una gran responsabilidad hoy de proyectarse a la juventud, como yo lo mencioné, la cantidad de escuelas que nosotros, está la escuela del padre Fernando Guardia en el Pacora, el ITSE, o sea, hay que hacer un ITSE en Panamá Oeste, perdón, en Arraiján,
que es un gran modelo educativo. Hay que hacer la línea 2A del metro, la que va desde San Miguelito hasta el área del Miramar, hasta el Parque Urraca. Entonces, ya está bien definido. Hay que seguir con el proyecto de ampliación de la vía interamericana. Hay tantos retos por delante que yo veo al presidente del partido que debe estar más enfocado en seguir empujando eso, y temas como la descentralización. También hay temas que corregir en la descentralización para darle más responsabilidad y recursos a los gobiernos locales, pero con responsabilidad y rendición de cuentas. Entonces, lo veo buscando figuras que inclusive van a participar esta tarde, que se hayan ido del partido, que ya están regresando hoy, y lo veo relanzando el partido a los jóvenes, y sobre todo llevando una colaboración con el órgano ejecutivo en una, yo diría como una gobernabilidad. No lo quiero definir como oposición o gobierno, sino en gobernabilidad. Oposición a los problemas que afectan al pueblo panameño, y si entre esos problemas los ocasiona el Ejecutivo, se le tocará, como tocó en la ley de interés preferencial, corregirlos. Eh, Señor Varela, escuchándolo la respuesta que le daba al profesor Cabrera, siento que usted ah, trata de decir que se necesita un panameñismo con una dirigencia un poco cercana, pero que tampoco queme eh, cuando se acerca la mano al fuego con el gobierno. Es decir, que no le incomoda el triunfo de Jorge Herrera. Claro, es que es una doble responsabilidad, porque tiene la responsabilidad de dirigir un partido, y si la tendencia que he visto, llegando aquí, uno ve una convención, uno ve el ambiente, y uno ve cómo se identifican los convencionales, que es una tradición panameñista. Entonces, si el presidente del partido es el presidente de la Asamblea, el diputado Herrera, tiene una doble responsabilidad. Tiene una responsabilidad con el país como presidente del partido, como presidente de la Asamblea, perdón, y tiene Es una responsabilidad como presidente del partido, claro. y tiene que manejar ese equilibrio bien manejado, porque este es un mandato a 16 meses, no es un mandato hasta el 2029. Presidente Varela, aquí sentado el señor José Sael Blandón nos decía un poco, nos hablaba de lo que puede ocurrir con el partido, con para mí mismo, pero en general también particularmente con él. De usted se ha hablado mucho, que usted fue presidente, pero se ha hablado que hay una posibilidad que Juan Carlos Varela quiera de nuevo estar en una nómina presidencial. Yo prefiero formar jóvenes, darle espacio a la juventud, capacitarlos, ganar las elecciones y dedicarme a temas globales. Por lo menos, a mí me gustaría mucho ahorita estar involucrado en qué va a pasar en Venezuela. A mí no me gusta la guerra, yo odio la guerra. O sea, porque no importa de qué lado mueran, odio la guerra, odio que mueran niños inocentes, odio, o sea, odio la guerra. O sea, si tú me preguntas qué yo odio en la vida, odio la guerra. Claro, Eso es lo que yo odio. Porque yo crecí con ese miedo. Yo cuando tenía 14, 15 años, había guerra civil en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Entonces, puede ser por la época que yo crecí, que teníamos la guerra aquí al lado. exacto. Ahora la guerra está en Ucrania, está en Rusia, pero nosotros la teníamos aquí al lado. Y yo fui formado por los jesuitas y ellos fueron parte del conflicto. Me duele tirarlos al agua decirlo, pero yo conocía a sacerdotes, amigos míos que prácticamente participaron en el conflicto, tomando partidas. ¿Qué Fernando piensa Bernal. Entonces, yo lo que quiero decir con eso es que creo que hay que siempre fomentar la paz. eh, qué, qué visión tiene el presidente Varela del panameñismo hacia el 2029? ¿Ve alguna figura potable? Yo, ¿Ve que el partido debe de nuevo encabezar una nómina y el no partido ser... está en su derecho a hacer su mejor trabajo, pero para mí lo más importante es que se mantenga la alianza con el Grupo Vamos y con Moca hacia el 29. O sea, es importante mantener esa alianza en la Asamblea hacia una plataforma política hacia el política? 29. ¿Usted ve que En de caso repente, mío, yo soy eh, como un el, pasajero más del avión. claro, ese pasajero más del Si le avión, pasa algo al piloto y hay que tomar y que el avión no se estrelle, bueno, pero en ese momento verás si sabes volarlo, puedes volarlo. claro, como O si pasajero de sabes ese volarlo. avión, le gustaría la figura de Lombana, no le molestaría por No, una yo he presencia, hablado de una alianza de las tres fuerzas políticas que están en la Asamblea, y dejaré a la dirigencia de Moca, de Vamos y del panameñismo cómo manejan esa alianza y cómo se proyectan hacia el 29. Entonces, yo fui presidente del partido 2 veces, fui presidente de la República y vicepresidente, así que ya yo en realidad me gustaría más dedicarme a la formación de las futuras generaciones, y que ese sea el legado, ¿no? Preparar a los jóvenes para que Bien, luchen. Y déjeme, Edwin, presidente Varela, déjeme salirme de debate panameñismo por un lado, el PRD allá en el otro, administración Mulino. Hay una pregunta que estoy obligada a hacerla aprovechando estos 2 minutos que nos regala. claro, Hay un debate nacional, eh,
que sobre un tema que le correspondió a Juan Carlos Varela como presidente de la República tomar una decisión. Y me refiero a las relaciones con China. Yo lo vengo diciendo desde siempre. Un día Panamá iba a tener relaciones con China. ¿Cuándo? Yo no sabía, pero un día eso iba a ocurrir. Porque es una realidad mundial. Si me preguntas a mí, también lo he dicho públicamente varias veces, yo favorecía las relaciones con Taiwán por ser un sistema democrático. Pero eso no me impedía decir que China era una realidad mundial, como lo es, efectivamente. Se sigue dando una discusión si sí o si no, si Varela recibió 100 y pico millones o no lo recibió. ¿Qué nos puede decir Juan Carlos Varela en esta oportunidad de toda esta discusión de China, la decisión que se tomó, Taiwán, etcétera? O sea, ¿por dónde va este tema? Primero, Edwin, la relación estratégica de Panamá desde el 3 de noviembre de 1903 es con Estados Unidos. Hasta inclusive el inicio de nuestra democracia, duele decirlo, pero fue así, fue producto de la votación del pueblo panameño, pero una operación militar de Estados Unidos. Duele decirlo, porque como dije yo, odio la guerra, no importa de qué lado caiga la persona. Entonces, pero es la realidad de nuestro país. Nuestras agencias de seguridad tienen unas denominadas unidades sensitivas que coordinan con la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, y nosotros debemos a esa relación, prácticamente le debemos a esa relación gran parte de la seguridad de nuestro país, del fortalecimiento, la capacitación y el equipamiento de nuestras unidades de nuestro estamento de seguridad. En base a eso, hay que dejar claro de que la relación estratégica de seguridad comercial diplomática es con Estados Unidos, eso es una realidad, pero hay que reconocer que China es una realidad económica y comercial para Panamá, y la decisión que se tomó fue basada en eso, siguiendo lo que han hecho otros países. Fue una decisión totalmente transparente y nosotros no pedimos nada a cambio. Y yo a veces me cuestiono si fui muy sano en no decir necesitamos un estadio, esto. ¿Por qué no lo pedimos? Porque veíamos al futuro que podía haber un conflicto porque se había terminado la tregua diplomática que existía entre Taiwán y la República Popular de China, y entonces se podía venir un conflicto de por sí. Mañana se quieren declarar la independencia de Taiwán y tú pues estás seguro que va a haber un conflicto. Entonces, viendo eso hacia el futuro, nosotros dijimos, mejor dejémosle a las futuras generaciones de panameños el legado que hicimos este paso sin pedir nada a cambio. Panamá no vale un estadio, Panamá no vale una carretera, Panamá sencillamente pasamos de una agenda de cooperación con Taiwán, que era de $72 millones por 5 años, por quinquenio, a China sin pedirle nada a China. ¿Qué pasó? En mi visita de Estado a China, 6 meses después, es el presidente Xi Jinping el que hace la famosa oferta de una donación a Panamá de 1 billón de moneda china, que era 142 millones, y es esa los fondos que están a disposición de la Cancillería de Panamá. En mi gobierno solo se ejecutó el tema del estudio del tren, unos carros que se pidieron para el despacho de la primera dama, si no me equivoco, carros hospitales y unas cámaras para Altos Lados, que era el proyecto de vivienda. Lo demás, creo que el presidente Cortizo pidió algo de deporte, pero a disposición de la Cancillería de Panamá existen el 80% de los fondos ofrecidos por China. Ustedes son periodistas, metan una vieja data a la Cancillería y ya se acaba el cuento. Esto es una historia que se ha usado para un tema político, pero es un tema de Estado. Las relaciones fueron transparentes y Panamá tenía una posición muy clara, que si la tregua diplomática terminaba, Panamá iba a dar el paso. Inclusive yo, cuando en el 2007, ahí era un juego de Olimpiadas Especiales, a ver a mi sobrina, y eso está escrito en un artículo, visité China, yo dije, Panamá, y eso cuando fui canciller respeté eso, porque hay una tregua diplomática, y hubo cero contacto de relaciones diplomáticas con China, porque China estaba totalmente entendida con Taiwán. Después triunfaron partidos más independentistas en Taiwán y ahí es donde viene la tensión. ¿Qué tiene que hacer Panamá en esto? Fomentar el diálogo como se está dando entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping. Hay diálogo en base a TikTok, hay diálogo en base a las tierras raras, hay diálogo en base a aranceles, hay diálogo en base a la guerra ucrania. Entonces, ¿qué tiene que hacer Panamá? Jugar su papel neutral y dejar que las grandes potencias se entiendan entre ellos y nuestro país seguir con su agenda de seguridad estratégica con Estados Unidos, respetando una relación diplomática que se tiene con China. Pero con esa explicación que yo escucho, que no es la primera vez que la escucho, dicho sea de paso, ¿a qué obedece o qué interpretación le da Juan Carlos Varela a esa noticia, muy entre comillas, porque ahí no había ninguna noticia nueva, más allá de los calificativos y en la redacción que hace este medio digital Infobae la semana pasada? Eso, yo tenemos la información, el medio es argentino,
Sí. Panamá sabe, o sea, con eso creo que estoy la respuesta, ¿no? O sea, de dónde nació el ataque, o sea, el medio es argentino, así que eso lleva un sello de Argentina y respaldado por un tema, pero es un ataque político sin ningún sentido, con cosas totalmente falsas. El centro de seguridad, el C5, no solo fue diseñado por empresas estadounidenses siendo subcontratadas por el gobierno de Canadá, sino de que está totalmente protegido, que las cámaras de Colón no se pudieron conectar a ese centro, por decisión personal mía. La cámara de Colón, que fue una donación que dio China, eso fue un tema puntualmente para un barrio en Colón, que teníamos un problema de seguridad y queríamos que el proyecto fuera exitoso. Pero el C5, el Nerio, lastimosamente, en el cambio de gobierno no se siguió fortaleciendo el C5, el contrato se venció, pero ese artículo estuvo lleno de falsedades y yo lo veo como un ataque hasta más personal que político, pero yo lo contesté en un comunicado largo, pero muy didáctico, porque le contesté punto por punto eso, totalmente falso y creo que está un poco vinculado a un ataque político a mi persona, pero también a una reactivación con temas de Taiwán, ¿no? O sea, creo que fue una mezcla de cosas. Jorge Luis, ¿algo más allá? No, simplemente le quería preguntar al expresidente Varela si cuando, escuchando el relato, en ese tiempo que usted negoció esto, calculó el precio que iba a pagar políticamente con Estados Unidos. Como mis hijos me preguntaron estos días, papá, ¿tú lo volverías a hacer? Dije que no, por ustedes. O sea, nunca esperé, porque en ese momento, inclusive, cuando llegó mi visita oficial a Estados Unidos, perdón, a China, habían 72 presidentes en lista para visitar China. Primero fue el presidente Trump y después fue mi persona. Entonces, la administración anterior de Estados Unidos, pero bueno, eso es un tema que manejo directamente con Estados Unidos, así que no me gusta debatirlo en público. Fue la administración anterior, pero yo mantengo el diálogo y soy muy respetuoso porque Panamá comparte muchos valores democráticos con Estados Unidos, o sea, nuestros principios, todo, y Dios quiera que el señor Maduro entienda que le toca salir y que el presidente que ganó las elecciones en Venezuela, de María Corina, pueda regresar a Venezuela y pueda haber un gobierno de transición y que pueda haber una salida política Claro, en Venezuela. Es lo que yo, si tú me preguntas hoy, tengo la elección interna del partido, tengo otros temas andando, viene el tema de la mina, hago un llamado al diálogo, pero puntualmente el tema de Venezuela es un tema, yo ayer puse una story de la Sinfónica de Venezuela con unos niños cantando en el Vaticano, una ujú, canción muy bonita de Venezuela. Y la gente dirá, bueno, ¿qué le pasó o sea, porque la gente a veces no entiende las historias de uno, ¿qué le pasó a- pasó de la selección a Venezuela? ajá. Porque yo no publico mucho. Entonces, ¿pero por qué pasé? Porque yo tengo un tema que yo conecto mucho con la alegría y el dolor del ser humano. Y entonces, todos vamos a estar alegres de ver a Venezuela libre, democrática, pero a todos también, como seres humanos, nos va ¿A a qué precio afectar no? el precio que va a tocar pagar si se aferran al poder quienes han hecho que 6 millones de venezolanos tengan que abandonar su país y han dado la espalda a la democracia a su pueblo. Gracias, Hombre, expresidente Varela. yo le digo a esa pregunta que le hace Jorge Luis Sánchez a Juan Carlos Varela, a mí tampoco bueno, a mí tampoco tenía por qué habérseme ocurrido, que esa decisión, que yo repito, en mi opinión, un día se iba a tomar. Yo estaba claro que un día se iba a tomar. ¿Con qué gobierno? No lo sabía. Porque es una realidad mundial. Yo tampoco, Jorge Luis, a mí se me ocurrió que esto iba a tener tanto eco. Pasado ya, imagínate, han pasado 8 años Así es, 7, 8 años. años. desde que se tomó esa decisión. Fíjense que en esos mismos 8 años, los vecinos nuestros ya hablan de 5G y nosotros todavía no tenemos 5G porque hay un tema que los gringos no quieren que sea con Huawei el 5G. Y entonces, bueno, si no es con Huawei, ¿con quién? Con Ericsson, pero es que a Ericsson no le interesa Panamá y es más caro el equipo. Entonces, se dan realidades y es una reflexión final que me gustaría escuchar la reacción de Juan Carlos Varela. Solamente 3 países en el continente de América no tienen relaciones con China: Guatemala, Belice y Paraguay. Y el único dolor de cabeza es Panamá. Yo no puedo creer eso. O sea, ¿qué debiéramos interpretar los panameños? ¿Qué hay en el fondo de esta discusión?
sea, tan solo 3 países en el continente no tienen relaciones con China. Todos los demás la tienen. Y probablemente el último fue Panamá. ¿Por qué Panamá es el del dolor de cabeza? Edwin, ¿tú crees que yo me hago la pregunta? Yo he visto al presidente Noboa ganó las elecciones de Ecuador y viajó inmediatamente a China, va ahora a Estados Unidos. Yo he visto al presidente Bukele, la relación excelente que tiene con Estados Unidos, y no solo le están terminando un estadio, sino que ya tengo entendido que hasta mano de obra han traído de afuera para poder hacer el estadio. Entonces, no fue una decisión fácil. Yo el 2007, cuando visité ese país, visité China, dije, bueno, di una posición como canciller, respaldé a Taiwán porque había una tregua diplomática, y fui muy claro en mi posición. Créeme, no fue una decisión fácil, pero yo creo que con el tiempo aquí tenemos un centro de convenciones de Amador construido por una empresa china, pero operado por una empresa estadounidense. Tenemos un puerto de cruceros donde no hay un chino, o sea, o si era un chino, será un chino panameño. O sea, ahí llegó la reina, es más, llegó la reina de España, han llegado buques de la Armada de Estados Unidos. Entonces es un centro operado por una empresa panameña, la terminal de crucero. Entonces, yo creo que a través de la diplomacia, el diálogo, el error es usar el tema China-Estados Unidos como un ataque político a una persona. Yo creo que ese error se ha cometido en Panamá. Con el cuestionamiento de cómo se dio, ahí me preguntaron de que si aquí, por favor, o sea, que cuántos contenedores, pues, cuando el artículo ese que mencionaste, la cantidad de mentiras. Entonces, el error es que un tema de Estado lo quisieron convertir en un tema político, cuando la decisión de Estado fue tomada con transparencia, y ahí pongan en la data, el 80% de la cooperación ofrecida por China está en manos de Cancillería, está en manos de la Cancillería de Panamá a disposición, porque ellos lo manejan de esa forma. Igual Taiwán lo manejaba de esa forma. A Taiwán tú le presentabas el proyecto y ellos hacían el pago. Igual lo manejan los chinos, o sea, se les presenta el proyecto y hacen el pago, pero yo lo que siento es que lo que hay es que fortalecer la relación con Estados Unidos y aclarar cualquier cuestionamiento, y al paso se dio. Señor Mulino dijo claramente que él respeta la decisión. Si hace un cuestionamiento, no, eso es parte de la política, pero al final, lo más importante es que nosotros podamos, la seguridad de Panamá, que de esa depende la economía, depende de la colaboración de nuestras agencias de seguridad con las agencias de seguridad de Estados Unidos. Si es un gobierno demócrata, si es republicano, quien sea el presidente, es una relación institucional entre las agencias de seguridad de Estados Unidos con las agencias de seguridad de Panamá, las unidades sensitivas, la inteligencia, la colaboración, la capacitación, el fortalecimiento, todo eso está ahí. Y la seguridad es la Sí. base para que un país salga adelante, ¿no? Pero es importante advertir, porque Varela lo ha mencionado así muy rápido, centro de convenciones de Amador, puerto Sí. de cruceros, cuarto puente, eso lo pagamos los panameños. No es que no Claro. lo donaron los chinos. Igual el túnel que va a ser un costo altísimo por haber cambiado la edición, pero bueno, yo no voy a entrar en eso. El túnel está construido por un consorcio coreano, pero el subcontratista que hace el túnel es una empresa china. Y cuando se termine, el primer ministro Shinzo Abe, que sí fue un gran amigo de Panamá, y el único consejo que le quisiera dejar al gobierno y al ejecutivo en la visita a Japón, un hombre como Shinzo Abe, Panamá tiene que reconocerlo. Ojalá el puente o el metro o algo, porque él nos prestó 3.000 millones al 2%, y lo único que pidió a cambio fue que se usara tecnología japonesa. Y esa es la compra más grande que se ha hecho en la historia de Panamá. Sí. Firmó un contrato de $1.000 millones con cero cuestionamiento para todo el equipamiento de la línea 3 del metro con Mitsubishi Hitachi, porque ese era el compromiso, que compramos tecnología japonesa y licitamos la obra civil. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, esas obras, el túnel, la empresa subcontratada china termina el túnel, y ese metro va a ser operado por panameños, como hemos operado el canal de Panamá, como hemos operado el centro de convenciones, como hemos operado la terminal de cruceros. Nosotros licitamos el centro de convenciones y lo ganó una empresa estadounidense que tiene mucha experiencia en el tema. Igual, ¿quién va a usar el puerto de crucero? Los barcos de turistas. ¿Quiénes son los barcos de turistas? Puras empresas, son empresas americanas. Sí. O sea, entonces, Bueno. es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que toca defenderla y no usar los temas de Estado. Por eso dije que hay que despersonalizar los temas de Estado para ataques políticos, porque eso es lo que crea todas estas confusiones que al final afectan al país, no afectan a la persona. Los seres humanos somos pasajeros, las obras quedan para siempre. Bueno, don Juan Carlos Varela, muchísimas gracias por darnos este Gracias, tiempo. Edwin. Muy amable. Y gracias, felicidades por Arca, y bueno,
No, yo pensé que ya estaba Gonzalo. Gonzalo no está ni. Hombre, oiga, Gonzalo, ya Jorge Luis, lo que le pasó a Gonzalo fue que le entró una bacteria. Ah, ya disculpa que Sí. haga la pregunta, pero No. en serio, O sea, a mí se me había pasado a comentar a yo los no- oyentes. Sí, yo no sí. sé si era, yo no sé si la expectativa por mi entrevista mala tenías tú, Porfirio, Lorraine, o lo tenía Gonzalo. Estar aquí no ver a Gonzalo. Oiga, como pero, que- ¿no le gustó que lo entrevistara? No, está bien, no, pero es que Gonzalo dijo en una cobertura, no sé Sí, dónde fue, sí, estaba por dijo ahí. que me iba a esperar, que me estaba esperando. Y ahora veo a Leonardo allá Sí, enfrente en la antigua casa. así es. 11:49, don Juan Carlos Varela, Fuerte muchas abrazo, gracias. muchas gracias. Muy amable. 11:50, acaba de cambiar el reloj y ya de un momento a otro creo que vamos a comenzar a tener información, tanto en Playa Sí. Bonita como en el Hotel Panamá, porque Cambio de ropa. ¿qué le pasó a la ropa? ¿Quién está hablando de ropa ahí? No, es que, bueno, interioridades, pero es que yo vi al diputado Yo no voy a decir eso. llegar en Yo no un te- short yo- y en una ropa Sí. como que no muy apropiada. Deje